Buenas tardes a todos. Esta tarde tendremos la conferencia magistral del doctor Emilio López Escobar. Perdón. De Víctor Pérez Abreu. Y la moderación está a cargo del doctor Alberto Ortega. Gracias. ¿Se escucha bien? Pues muy buenas tardes a todos. Primero que nada, darle la bienvenida y agradecerle a Víctor aquí su presencia. Y antes de hacer una presentación formal de Víctor, al que tengo el gusto de conocer, pues no hace mucho, hace 20 años, allá en La Valenciana, en Guanajuato, que es donde está el CIMAT. Le comentaba yo a Víctor que en esa época en que andaba yo por ahí, pues había un grupo de matemáticos rusos muy importantes, ¿no? Así fue. Bien, entonces antes de hacer esta presentación formal, simplemente quisiera hacer algunas muy breves observaciones de lo que a mí me parece un excelente trabajo de investigación y de divulgación de Víctor Pérez Abreu. Las observaciones son las siguientes, divididas en dos partes, lingüísticas y conceptuales, muy rápido. Por la parte lingüística, simplemente aclarar los términos: arte como capacidad de producir o generar algo, que es a lo que se refiere este tema, el arte de la conjetura, y conjetura, juicio que se forma de las cosas o acontecimientos por indicios de las mismas cosas. Yo creo que esa parte lingüística es importante tenerla clara. En la parte conceptual, simplemente unos muy breves comentarios. En la obra de Bernoulli se percibe la combinación de sus conocimientos filosóficos y matemáticos. O sea, yo diría que la profundización de muchos de los temas de la obra de Bernoulli están vinculados con sus primeros estudios, que fueron en matemáticas y etología, curiosamente a solicitud de su papá. Después dijo, no, pues a mí me gustan las matemáticas, y en eso terminó. La siguiente observación es su noción de certeza moral, que es un término, yo creo que una noción muy importante, que es un acercamiento, subrayo acercamiento, al descubrimiento de la realidad, que en mi humilde opinión es la misión de la estadística, el descubrimiento de la realidad. Distinta a la certeza absoluta del segundo grado de abstracción que formalmente ofrece la matemática, que se resuelve en la cantidad como tal. La siguiente observación tiene que ver con esto mismo, en virtud de que en la realidad las dos variables más complejas son la dinámica del tiempo y del espacio, donde atenazamos con conocimientos de la realidad del tiempo y el espacio. Esta dinámica de la realidad es una de las grandes dificultades que tiene la estadística, porque en un momento dado podemos tener la máxima o la mejor información, sin embargo, segundos después, esta información, por su tiempo y por su espacialidad, está cambiando. Y la última es, desde mi punto de vista, la sorprendente intuición y anticipación de Bernoulli a la utilidad práctica de los grandes números, hoy llamados Big Data, gran descubrimiento de los últimos 5 años. Estos grandes datos, Bernoulli tenía claro que eran una herramienta fundamental para tomar las mejores decisiones. Hoy día estamos en ese mundo. A diferencia de la época de Bernoulli, pues esto se tiene difundido y conocido, pues yo diría, en todo el mundo. Bien, estas son algunas pequeñas observaciones de una presentación que estoy absolutamente seguro que todos vamos a disfrutar enormemente sobre este tema del arte de la conjetura de Jacobo Bernoulli. Víctor Pérez Abreu da esta plática, hace esta presentación en el marco de la Sociedad Matemática Mexicana y de la Sociedad Mexicana de Estadística. Esa es la representación de alguna manera que tiene Víctor. Víctor es licenciado en Física y Matemáticas por el Poli, en donde también estudió la maestría en Matemáticas Aplicadas en el 79. Además cuenta con una maestría en Estadística y un doctorado en Estadística Matemática en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Es investigador y sigue siendo investigador
del CIMAT desde 1987 y miembro, no es tan viejo, bueno, ya lo estaba yo acercando a Bernoulli, no, espérame, nada más son 200 años, ¿no? Desde 1987, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, dentro del área de Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra. También, para concluir con esta breve semblanza, Víctor es presidente de la Sociedad Bernoulli, esto explica todo, y uno de los 4 vicepresidentes del Instituto de Estadística Internacional del ICI. Víctor, pues es tuyo el piso. Muchas gracias, Alberto. Bueno, sí, se me han hecho como más de 100 años de haber estado encima. Y fui presidente de la Sociedad Bernoulli. Muchas gracias a Memo Zárate, el presidente de la Asociación Mexicana de Estadística, y a Luis Montejano, que entiendo que fue en un desayuno donde se cocinó esta plática, que con mucho gusto acepté dar. Este año se están cumpliendo 300 años de la publicación de este libro, El arte de la conjetura, yo lo traduzco así, algunos dicen el arte de conjeturar, que desde mi punto de vista y de varios personas es una obra fundamental en la historia de la probabilidad y la estadística. El libro fue publicado en 1713, voy a explicar las partes en las que está compuesto. Fue publicado como una obra póstuma porque Jacobo Bernoulli murió en 1705. Con motivo del Año Internacional de la Estadística, la Universidad de Basilea, lugar de nacimiento y donde trabajó la mayor parte de su vida Jacobo Bernoulli, tiene una exhibición especial. Les voy a mostrar varias fotos que no son muy buenas porque están tomadas están en una vitrina y no es tan fácil tomarlas. Este es Jacobo Bernoulli, una foto que le hizo su hermano. Ahorita vamos a hablar de los hermanos de Jacobo Bernoulli y vamos a ver en qué momento es que lo hizo. Afortunadamente, en el año 2006, Edith Dudley Sheila hizo la traducción completa al inglés, la primera traducción completa al inglés de todo el arte de la conjetura, y eso realmente da una perspectiva muy interesante, una visión muy general, porque la última parte, la parte 4, es donde está la famosa ley de grandes números, había sido traducida al inglés, había sido analizada por varios autores, es donde se piensa que está el mayor impacto de Jacobo Bernoulli. Siempre es lo que se traducía. De hecho, para celebrar los 200 años de la publicación de este libro, o del teorema de Bernoulli, se tradujo, bueno, hubo una conferencia en San Petersburgo que entre otros organizaron a Markov, y como parte de las celebraciones tradujeron al ruso. Víctor Uspensky tradujo al ruso la última parte. Entonces realmente yo siempre fui a un apasionado de la ley de grandes números desde que lo aprendí, y me interesó este tema, y haber leído este libro realmente es muy interesante. Me dio una perspectiva muy distinta de la obra de Jacobo Bernoulli, y solo menciono que Edith es historiadora de la ciencia, no es estadística, y eso hace el trabajo muy especial. Tiene unas notas históricas súper relevantes, y también voy a mencionar otro trabajo de ella más adelante. Un poquito para poder hacer referencia al trabajo, déjenme recordarles, que en terminología moderna, pero usando palabras de Jacobo Bernoulli, ¿no? Él dice, en juegos de azar se conoce el número de casos posibles y el número de casos favorables, ¿no? Una baraja, ¿no? Lanzar una moneda, se conoce el número de casos posibles y el número de casos favorables. Y el arte de la conjetura para él, el arte de la conjetura es aplicar la matemática que se había desarrollado en aquella época y que él también desarrolló, la matemática para juegos de azar, en problemas de la vida real.
donde el número de casos favorables y el número de casos posibles estaban ocultos, palabra que él usa, ¿no? La escribió en latín, pero es la traducción. Trato de mantener la traducción, a veces no son las palabras más canónicas que estamos acostumbrados a usar. Entonces, bueno, estudia lo que son los ensayos hoy, se llaman Bernoulli, ¿no? La repetición sucesiva de un experimento aleatorio en el cual se considera la ocurrencia, él decía, fertilidad del experimento o la no ocurrencia del experimento, donde esa ocurrencia tiene una probabilidad P, que por supuesto es desconocida, y P para él era R entre R más S. R y R más S, más adelante les voy a mostrar, son los números, las letras que él usaba. N es el número de experimentos y SN el número de éxitos, y PN, subgorro, pues es la frecuencia relativa al número de éxitos entre el número de ensayos. Y él siempre tomaba epsilon como 1 entre R más S, bastante pequeño, ¿no? Su resultado principal, y insisto, uso las letras y algunas palabras que él usaba, es dado cualquier C que yo doy, se prescribe una N, tal que la probabilidad de que la frecuencia relativa menos la verdadera probabilidad difieran en menos de epsilon, sea C veces más grande que la probabilidad de que la frecuencia relativa difiera de la probabilidad en más de epsilon. Esto tiene una razón de ser, independientemente de que no es el punto más importante. Tiene una razón de ser porque los trabajos que él había estudiado, más adelante voy a mencionar, pero entre otros el de Huygens y mismas cosas que él había hecho en los primeros capítulos del arte de la conjetura, todo se refería a valor esperado, ¿sí? El valor esperado de mi ganancia, ¿sí? Compararlo con el valor esperado de perder, ¿no? Entonces, si era bastante más grande, entonces sí jugaba, y si no, no, esa era la decisión. Pero él decide estudiarlo en probabilidad, ¿no? Hablando de las probabilidades. Bueno, su gran visión y su gran fracaso de ese resultado de oro, que voy a mencionarlo más adelante, no voy a ir por esta lámina, pero lo único que voy a mencionar es que pensando en tamaños de muestra, pues él necesitaba para un error razonable una muestra de 25.500 experimentos. Entonces cualquier estadístico diría, estás loco, ¿ok? No se usa. Ese es su gran fracaso. Y bueno, yo creo que es simplista juzgarlo por eso. Yo creo que aquí la mayor contribución que le hizo fue dar una cuantificación de la incertidumbre. Esa es la gran contribución en esta parte del trabajo, y que voy a mencionarlo en términos de probabilidad moral, ¿no? En términos de certeza moral, más adelante como él lo hacía. Entonces, para mí esa es la mayor aportación, ¿no? Todos sabemos, ¿no?, que la probabilidad de un águila, ¿no?, en un lanzamiento de una moneda, pues es un medio. El problema empieza cuando empezamos a hacer muchos experimentos y entonces empieza a haber una variabilidad. ¿Cómo cuantificar una variabilidad? Fue la gran contribución de Jacobo Bernoulli. Y vamos a ver cómo fue que lo hizo. Entonces, el plan de los aspectos que voy a considerar en la conferencia es lo que yo llamo la gestación, el parto y el llanto eterno del ars conjectandi. Si uno dice arte de conjeturar, uno piensa en la conjetura matemática, y no es lo que estamos, en términos de matemáticas, no es lo que estamos hablando. Y se puede decir, ¿no?, que cualquier resultado importante tuvo una gestación, tuvo un parto y tiene un impacto. Pero el punto de varios colegas es que este lo tiene de manera especial, y es lo que voy a tratar de transmitirles. Entonces, el plan de la conferencia es dar un contexto en el que se escribió el libro, hablar de esa gestación y el contenido de la obra, y tratar de explicar las palabras de Jacobo Bernoulli, qué es lo que él tenía en mente, y no creo llegar a estadística y probabilidad en el libro, impacto y lecturas sugeridas. Bueno, entonces,
La familia Bernoulli fue una familia de científicos que se estableció a principios del siglo XVII huyendo de Holanda por cuestiones religiosas. Y vemos el padre Nicolás, luego hay 4 hermanos y cada hermano tiene su familia. Cada vez que aparece un número romano quiere decir que fue un matemático o un físico, ¿ok? Los demás, el hermano Nicolás tuvo un hijo que fue Nicolás Bernoulli, Nicolás I, que juega un papel muy importante en la historia que voy a contar, y también el hijo, Nicolás, el hijo directo de Jacobo. Y está Johann, que fue el hermano más pequeño, que también Jacobo fue su maestro, también de su sobrino Nicolás I, y Johann, entre otros, fue el padre de Daniel Bernoulli. Quizás el científico más conocido, reconocido de todos los Bernoulli, Daniel, que fue a su vez contemporáneo de Euler. Entonces Euler tiene sus orígenes científicos en esta familia. Aquí se ve el árbol genealógico más corto, donde aparecen los matemáticos en la segunda generación, y el hijo, que va a jugar un papel importante. Bueno, ¿cuál es el contexto histórico? ¿No? El siglo XVII se caracteriza por guerras religiosas, intolerancia religiosa, basada en dogmas, es el origen de la física clásica, ¿no? No voy a mencionar todos estos acontecimientos. Cada lámina de las que presento pudiese ser la conferencia de 1 hora, pero yo lo resumiría diciendo que fue el momento en que varios fenómenos físicos no empezaron a poderse describir con matemáticas. También está la astronomía, y en particular fue la época del desarrollo del cálculo infinitesimal, la disputa entre Newton y Leibniz por el cálculo, quién había llegado primero al cálculo diferencial, al cálculo infinitesimal, y Jacobo y su hermano Johann estuvieron del lado de Leibniz. Y de hecho, mismo Leibniz lo reconoce. Jacobo y Johann fueron los que realmente popularizaron el uso del cálculo, tanto enseñándolo como en aplicaciones. Y también, bueno, es la época en que comienza la astronomía moderna. Otros científicos que tuvieron que ver con química moderna, la gravitación, la microscopía, etcétera. Jacobo Bernoulli hizo estudios del cometa Kirch. Por cierto, Wikipedia y muchas cosas que se encuentran en la red, en el caso de Jacobo Bernoulli patinan feamente. Hay muchas mentiras. Mi información que yo tengo aquí es directamente de los historiadores que lo han, que lo han estudiado. Se dice que falló en la predicción del cometa Kirch, ¿no es cierto? Era una época, insisto, de intolerancia en muchos sentidos, y él se atrevió a decir, ¿no?, que las trayectorias de los cometas pueden reducirse a leyes fundamentales y por lo tanto no son señales divinas, sino se puede decir cuándo van a aparecer. Y sobre este mismo cometa, Pierre Bayle, un representante del fideísmo junto con Pascal, había también hecho trabajos sobre el cometa Kirch, pero en forma anónima. Por supuesto, también en el siglo XVII se dan los inicios de la historia de la teoría matemática de la probabilidad. Eso quiere decir cuando matemáticos empiezan a estudiar problemas de probabilidad, a pesar de que la historia del azar es mucho más antigua y el usar el azar para tomar decisiones es bastante más antiguo. En particular, se publica el libro de Cardano, casi 100 años después de que había sido escrito. Está la famosa correspondencia que estudiamos los cursos de probabilidad entre Pascal y Fermat, y está el tratado sobre juegos de azar que Christian Huygens es la primera obra de probabilidad, en donde se establecen bastantes ideas y se resuelven bastantes problemas. Al final de cuentas, esto no era más que resolver ciertos problemas, no se construyó una teoría, y eso fue un poco lo que hizo Jacobo Bernoulli, construir una teoría. Bueno, también el contexto en el que se da
el arte de la conjetura, el ars conjectandi, es también, bueno, en el contexto de Jacobo Bernoulli. Él era polémico, era complejo, ¿no? Como platicaba Alberto antes de entrar a la conferencia, era muy rigorista, muy perfeccionista, muy honesto, muy visionario. Y su fecha misma de nacimiento es polémica, ¿no? 6 de enero del 55 o 27 de diciembre del 1654. Y bueno, eso solo depende si se ve el calendario juliano o el gregoriano. Suiza, las provincias de Suiza, en particular Basilea, fueron de los que adoptaron el calendario gregoriano más tarde. Tuvo una gran trayectoria en la Universidad de Basilea. Se gradúa en filosofía y teología por indicaciones de su papá. En Wikipedia dicen que estudió matemáticas escondidas, como también lo estudiaba Pascal, etcétera. Eso no es cierto. Enseña mecánica y física experimental. Se graduó en 1676 y ahorita digo qué pasa antes de 1683. En 1687 logra la cátedra de profesor de matemáticas. Él era un generalista. Él, cuanta plaza salía a concurso, él le entraba. Literatura, filosofía, física, mecánica, él le entraba a todo eso, ¿no? Y finalmente, después de muchos intentos, logra la cátedra de 1687, y es cuando su hermano Nicolás, el pintor, le hace el retrato, ¿sí? Como regalo. En 1691, el carácter polémico, protesta sobre algo que ocurre en la ciudad de Basilea, lo corren, ¿no? Es obligado a disculparse y es reinstalado. Y en 1692 lo nombran decano de una facultad de la Universidad de Basilea, donde da una conferencia inaugural. Y eso es muy común en Europa y sobre todo en Suiza todavía, cuando uno tiene un puesto, ¿no? Da una conferencia inaugural. El título de la conferencia inaugural se llama De Arte Combinatoria, y es donde él empieza a anunciar muchos de sus resultados del arte de la conjetura, de manera sobre todo muy visionaria, y los cuales voy a comentar en un momento. Y bueno, fue rector por un periodo muy corto en la misma universidad. Después que se titula en 1676, hace una serie de viajes muy interesantes que pueden ser el tema de una conferencia entre 1676 y 1683, que regresa a Basilea. Y ahí, bueno, conoce a muchos de los científicos que mencioné en la lámina anterior, y hace muchas contribuciones a la matemática que no aparecen en el arte de la conjetura y las cuales aquí menciono, ¿no? Sobre todo el cálculo infinitesimal, la geometría analítica, coordenadas polares, series infinitas, y en particular algo que fue su obsesión, la espiral logarítmica, en muchos sentidos, que voy a volver a ella. Y aquí está la espiral logarítmica, ¿no? A diferencia de la espiral de Arquímedes, que él era un admirador de Arquímedes, que la espiral es paralela, ¿no? Son las curvas. Ese es el contexto de Jacobo Bernoulli. Vamos a la gestación del ars conjectandi. Esto quizás contesta una pregunta que yo siempre me hacía, es ¿por qué él tuvo interés en estudiar la incertidumbre? ¿Sí? Cuando él había sido una de las personas que había promovido el determinismo, describir fenómenos físicos, ¿no? mediante matemáticas, ¿sí? Y todo indica que fue a raíz de que tuvo conocimiento de este libro, que se llama El arte de pensar, que fue escrito por Arnauld y Nicole, que eran, está mal decir discípulos de Pascal, porque en aquella época no eran así las cosas, pero eran del grupo de Pascal, y se dan cuenta, en la primera hoja de este libro no aparecen los autores, eran cosas anónimas, ¿sí? Cosas anónimas. Y en un capítulo, no recuerdo exactamente cuál, capítulo 4, en aquella época no se llamaban capítulos, sino parte 4, es donde se sugiere tomar decisiones bajo incertidumbre en analogía con juegos de azar, ¿sí? Entonces aquí es donde él empieza con esa idea, y que
digo, imaginemos en esta, a pesar de que es un libro de lógica, ¿no? En este año, que es, si mal no recuerdo, esta es la 5ª edición y es de 1696, pero este libro fue escrito en 1600, un poco antes de la muerte de Pascal, pero no por Pascal. Hablar de cosas, hay cosas ocultas, etcétera, no era fácil hacerlo. Otra parte de la gestación es el estudio que él hizo de problemas de juegos de azar propuestos por Huygens, ¿no? Aquí es donde se ve muy profundamente el matemático que era Jacobo Bernoulli y el pensamiento estocástico. Siempre cuando le platico a mis alumnos de la licenciatura cómo él estudiaba esta parte, es como se debe estudiar matemáticas, ¿no? No te creo, ¿no? No son así las cosas, esta hipótesis está demasiado, yo lo pruebo más simple así. Y eso se ve, aquí traigo el libro, se ve muy claro que en sus notas, ¿no? Ponía el resultado de Huygens y luego lo que él pensaba. Es en esta parte, más adelante lo voy a comentar, donde él resuelve por primera vez el problema de la ruina del jugador que había propuesto Huygens, al caso en los que empiezan jugando tienen el mismo capital. Bueno, esto es súper importante, es realmente de las cosas que más me han sorprendido como parte de la gestación. Fíjense, en 1686 él escribe un amigo sobre juegos de tenis real. Tenis real es una especie de tenis, aquí podemos ver una foto de internet, esta no la tomé yo, ¿sí? Una especie de tenis con squash. Y al final de la cancha, ¿no? Pueden ver unos hoyos, ¿sí? Y se daban puntos por meter la pelota en esos hoyos. Esta carta es muy interesante por lo siguiente. Él empieza diciendo, el cuerpo humano es muy complicado, muy complejo, todavía no lo conocemos. O sea, él no descarta que algún día se pueda conocer, ¿no? Y entonces es muy difícil, ¿no?, predecir si el jugador, ¿no?, va a hacer un punto o no. O sea, ¿no?, es muy difícil predecirlo, y es cuando él empieza a jugar con la frecuencia relativa. Es una de las primeras referencias que hay a las estadísticas deportivas, pero no como las hacen aquí los cronistas. Realmente es un tratado de filosofía, un tratado de conocimiento del cuerpo humano, y convencer al amigo de que había que usar frecuencias relativas para estimar, con palabras de hoy, ¿no?, la probabilidad de que alguien gane o meta un punto. Y se acostumbraba en este juego de tenis, para que las cosas fueran interesantes, que el que fuera más malo, ¿no?, tuviera un porcentaje de bateo menor, darle ventaja para que entonces el juego fuera interesante. Fíjese, 1686, ¿sí? Y esta fue también una de las razones por las que él empezó a pensar en cómo medir esa variabilidad. Por cierto, usar frecuencias relativas son cosas que vienen de Cardano, ¿ok? Eso no es el punto aquí, sino cómo medir esa variabilidad, ¿ok? Bueno, otra parte de la gestación, y que también es parte del parto, es, y esto aparece en el arte de la conjetura, en el libro, pero realmente también Sheila Dudley tiene un artículo del año 99, donde yo creo que es realmente donde comienza la historia moderna de la probabilidad, del arte de la conjetura. Y díganme si no. Leibniz había mantenido correspondencia con Jacobo desde 1687. Sin embargo, lo que voy a mencionar se da en una carta, que es la que estoy poniendo aquí, de 1703, una serie de cartas. Se entera de que Jacobo estaba estudiando probabilidad por Johann. Johann y Jacobo para este entonces ya no se hablaban,
Sí se hablaban, pero se hablaban por cartas, ¿no? A ver, resuelve este problema, ¿no? Habían tenido una disputa sobre quién probaba primero, ¿no? Que la suma de 1 entre n se va a infinito. Eso, de ahí se empezaron a pelear. Entonces, aquí Jacobo le manda su trabajo a Leibniz y Leibniz le dice, no te entiendo. No entiendo lo que quieres decir, ¿ok? Esto fue en 1703, Jacobo murió en 1705. Y entonces, Jacobo le dice, más adelante voy a decir las palabras exactas que usaba, pero Jacobo le dice, mira, suponte que tienes una urna con fichas, ¿no? Hoy usamos bolas, ¿no? Fichas azules y fichas negras. Pero tú no sabes cuántas hay. Entonces, sacas una ficha, ves qué color es y lo regresas. Y anotas, ¿no? Cuántas veces salió azul, ¿ok? Y se empieza a hacer preguntas, de cómo cuantificar la variabilidad, que voy a volver a las palabras exactas traducidas que él usó. Entonces aquí está dos cosas. Uno, modelos de urnas. Porque además le decía, las urnas, las fichas negras, pueden representar los enfermos en una población, en una ciudad, ¿sí? Y las otras fichas, los que no están enfermos. Entonces, como modelos de urnas, aquí está una referencia. Y está la referencia a simulación, porque además le dice, cuando vio que tenía 25.500, ¿no?, de tamaño de muestra, él le dice, es que yo haciendo este ejercicio de simulación, me doy cuenta que es más rápido que llego al resultado. No necesito 25.500. ¿Sí? Entonces, aquí está una referencia a simulación, quizás la primera. ¿Ok? Recibe muchas críticas de Jacobo Bernoulli en esta correspondencia. Una de ellas es, oye, pues es que las cosas pueden cambiar, el número de enfermos pueden morir, etcétera, ¿no? Y es cierto. También sobre la dependencia. ¿Sí? También sobre pues, que un enfermo aquí pues puede contagiar a otros, ¿no? Etcétera. Hablabas de los rusos, ¿no? En el año que mencionaba yo, en el 1913, que se cumplen 200 años de este resultado, del teorema de Bernoulli, ahí varios presentan trabajos y es muy interesante ver que Markov inventó las cadenas de Markov para ver que la ley de grandes números de Bernoulli se cumplía en casos dependientes. ¿Sí? Entonces, hay artículos muy interesantes de Neyman, de los 90s, en el que toma este criticismo y defiende bastante a Jacobo Bernoulli, parte del llanto eterno, ¿no? Bueno, y lo más quizás significativo para algunas personas, no para mí, es que Leibniz le pedía Jacobo le pedía a Leibniz los datos de Johann de Witt, ¿no? En Holanda, sobre mortalidades, ¿no? Y nunca los tuvo, porque él quería aplicarlo, ¿no? Él quería aplicar su resultado, pero nunca se lo mandó, a pesar de que en 2 cartas le insistía. Aquí lo puse como 1, gestación, porque mencionaba yo la conferencia inaugural, ¿no? Lo que le llaman la conferencia inaugural de decanato, o la conferencia de oratorio inaugural, donde realmente Jacobo muestra una visión muy importante de cómo se podría aplicar estas cosas estocásticas. Primero, reconoce que hay variabilidad en fenómenos de medicina, de política y en los militares. Dice aquí 2 cosas que es realmente sorprendente. Edmundo me va a decir, no es lo mismo decir que hacer. Estamos hablando de 1692. Y él dice entonces, los médicos no pueden seguir haciendo diagnósticos médicos sin usar el arte de la conjetura.
usar estadística, evidencia estadística para hacer diagnósticos médicos. ¿Cuándo se da eso finalmente? En el año 1900, el siglo pasado. Dice además, las medicinas, los compuestos de las medicinas no se pueden seguir haciendo como se están haciendo. Tiene que usarse el arte de la conjetura. Le dice a los políticos, y muestro más adelante las palabras, los políticos no pueden seguir teniendo cautela para tomar decisiones bajo incertidumbre, más o menos con esas palabras, ¿no? Tienen que usar los métodos del arte de la conjetura. Los códigos, para descifrar los códigos, tienen que usarse los métodos del arte de la conjetura. Tienen que usarse, él nunca dijo cómo, ¿ok? Era muy avanzado para esa época, pero él está escrito, y lo pueden ver, está en latín, en esta parte de sus memorias, de las cuales ahorita voy a hablar, donde está lo que escribió para la conferencia inaugural. Bueno, el parto. Afortunadamente, Jacobo, a raíz de que se tituló y empezó sus viajes, empieza a escribir un diario. Y en ese diario le llama Meditaciones, un poco inspirado en Descartes, donde le llama meditaciones, anotaciones, animadversiones teológicas y filosóficas. Y escribe ahí de matemáticas. Ha habido mucha controversia sobre lo que él hizo, lo que no hizo. Esta es la mejor fuente, ¿no? Aquí podemos ver si hizo o no las cosas. Pero entonces ahí pone lo que él estudiaba en matemáticas, narra sobre los viajes, escribía poemas. Cuando su hermano Johann se tituló de médico, él escribe un poema muy interesante. Habla cuando él daba comuniones, habla sobre la prostitución, sobre las mujeres de Ginebra, que eran mujeres muy bonitas, etcétera. Hablaba sobre la resurrección. La familia era protestante del calvinismo, sobre la espiral logarítmica, problemas sanitarios de las ciudades, o sea, tenía grandes intereses. No sé si se alcance a ver, más o menos, del lado izquierdo, la primera hoja, está el triángulo de Pascal. No sé si se alcance a ver. Se supone que ahí está el triángulo de Pascal, y la referencia del lado derecho es que él es el primero que usa la palabra estocástica. Bueno, el parto. Entre 1705 y 1713, que fue publicado El arte de la conjetura, aparecen varios trabajos o se gestan varios trabajos. Uno de ellos fue la tesis de su sobrino Nicolás sobre los usos del arte de la conjetura en juicios, ¿no? Se publica en 1709, Nicolás. La doctrina de chances, la doctrina de las suertes, de Moivre, que realmente se publica hasta 1718, pero en 1711 hay unos trazos de lo que era esto, y una correspondencia que se da entre Nicolás Bernoulli, el sobrino, y de Moivre. Y también fíjense, en forma anónima, las obras de Montmort, la segunda edición, ensayos sobre la teoría de juegos de azar. Y aquí usaban ellos los métodos del arte de la conjetura, sobre todo lo que tenían que ver con juegos de azar. Estos tres trabajos que mencioné se reconocen como, además, los autores que empujaron bastante, ¿no?, el llevar este resultado de Bernoulli más allá, ¿no? Y de hecho, bueno, el quien lo logra de manera muy, muy interesante es de Moivre. Nicolás Bernoulli se hizo la pregunta, la siguiente pregunta, ¿no? Jacobo lo que decía es, bueno, dado cualquiera C, ¿no?, una precisión que yo quiero lograr, ¿qué tamaño de muestra necesito? Y lo que hizo Nicolás Bernoulli es, más adelante, no en su tesis, es, tengo el tamaño de muestra, ¿qué precisión tengo?, ¿no? Eso fue lo que hizo. Bueno, y finalmente, ¿no?, nace el arte de la conjetura en 1713, por presión de Leibniz, que
sabía, ¿no?, de los trabajos y que otros estaban usando ya esos resultados. De alguna forma, cuando sale este resultado, se conocía en el medio, ¿no?, los demás resultados. La familia tenía dudas, el hijo Nicolás lo lleva con un pintor, ¿no? El pintor pues no sabía qué hacer, no se lo quieren dar a su hermano Johann, se piensa que es por la rivalidad, pero platicando con historiadores, me dicen que Johann acostumbraba a vender sus trabajos, ¿no? Y de hecho le vende a L'Hôpital, le vende todo, y firma un contrato, ¿no? Y cualquier problema que le ponía a L'Hôpital se lo resolvía, y luego aparece el libro de L'Hôpital y estaba basado en sus trabajos, y ellos tenían miedo que Johann se lo pueda robar, ¿no? Y es Nicolás quien lo lleva a la imprenta. Se dice, es que fue publicado por su sobrino Nicolás. No, su hijo Nicolás es quien lo lleva a la imprenta, y se le pide a Nicolás, el sobrino, que escriba el prefacio. Y el prefacio básicamente lo que dice es, aquí están estos resultados, no pudo publicar Jacobo su libro porque carecía de un ejemplo, y eso la gente lo toma como que es cierto, ¿no? Y yo creo que es una de las razones, pero no todas. Jacobo solo vivió 50 años. Entonces le faltaron años, ¿no?, para terminar un trabajo más completo. Pero lo que hace Nicolás es escribir el prefacio solamente. Hay disputas que si escribió otras partes, que no sé si me alcance a ver esa parte, pero en fin. Bueno, el contenido del Ars Conjectandi, ¿sí?, tiene 4 partes, un apéndice y la carta al amigo. No voy a comentar las partes, pero hay muchos principios y muchas ideas de la prioridad moderna que aparecen ahí, como la ruina del jugador, el uso de la prioridad condicional, que está en la parte 3, el apéndice, por qué se metió, no queda claro. Son series que no tienen que ver con probabilidad, pero bueno, que ahora son algo que se llama funciones teta. La parte 2 de combinatoria, todavía hace poco uno entraba a la página del Instituto de Matemáticas y le ponía combinatoria y salía ahí el grupo de combinatoria, y se afirmaba, ¿no?, que el arte de la conjetura era una obra fundamental en la combinatoria, o sea, no solo en la probabilidad. Y está lo de la carta a un amigo. Bueno, creo que tengo 10 minutos, ¿verdad? 10 minutos. Déjenme explicarle lo que está en la parte 4 a la Bernoulli, o sea, como él lo tenía, ¿no? Primero, la parte 4 se llama Uso y aplicaciones de resultados anteriores en asuntos civiles, morales y económicos. No se llama ley de grandes números, no se llama mi teorema principal, ¿no? Como mencionaba Alberto, él tenía mucha visión de cómo se podía aplicar esto. Y escribe Bernoulli: es bien conocido que la frecuencia relativa de un evento estará más cerca de la verdad si tenemos más observaciones. Cualquiera lo sabe. Este problema lo he pensado durante 20 años. Y pensado quiere decir, no su demostración, que es una demostración increíblemente perfecta, sino cómo plantear el medir esa variabilidad. Conceptualmente, ¿no?, cómo plantear el problema que quiere resolver. Le llevó 20 años, ¿sí? Y 20 años en los que pudo hacer simulaciones con sus fichas, etcétera. Dice, su novedad y utilidad son tan importantes como su gran dificultad, excediendo las de las otras partes de mi trabajo. Por eso es que se despreciaban, ¿no?, las traducciones de otras partes que son muy interesantes. Y dice, para mí este descubrimiento cuenta más que si se hubiera encontrado la cuadratura del círculo, ya que si yo lo hubiera encontrado sería de poca utilidad. Y contiene frases del tipo predecir el futuro, a pesar de que haya cosas ocultas, etcétera. Y establece, antes de mencionar el resultado y probarlo, establece 9 reglas de aplicación del arte de la conjetura. Hoy solo voy a mencionar 2. Una de ellas realmente es sorprendente. Aquí está el libro, prueba de cómo se llama y que no tiene nada que ver con teorema, etcétera. Sin duda, la mayor contribución conceptual de Jacobo fue variabilidad.
Reducir la incertidumbre acerca del futuro es predecir el evento del futuro, lo afirma Jacobo. Yo aquí digo, hay dos problemas a resolver. Cuantificar la incertidumbre acerca de un acontecimiento futuro y desarrollar un método para medir ese valor de la incertidumbre. En el primero fue muy exitoso, en el segundo sentó las bases. Son problemas con un altísimo grado de dificultad para el siglo XVII. Altísimo. La diferencia con juegos de azar, bueno, ¿qué es el arte de la conjetura? Ya lo dije, es usar por analogía métodos de juego de azar aplicados a la vida real, más este resultado más difícil, ¿no? La diferencia es que en juegos de azar, la diferencia con juegos de azar es que ahora en la vida real pues no se conocen las condiciones, ¿no? Están sujetas a fuerzas ocultas. Y dice, lo que no se conoce a priori tiene que encontrarse a posteriori. No conozco esa probabilidad, entonces hago experimentos, ¿no? Y lo encuentro. Esto es muy importante. La verdad no puede ser alcanzada, algunas cosas dependen de causas completamente desconocidas. Su primer axioma es: no uses el arte de la conjetura en asuntos en los que tengas certeza completa, ¿no? Se puede alcanzar la certeza completa. Él había hecho la predicción del regreso de un cometa, entonces a eso se refería. ¿Qué pretendía Jacobo? Y estas son definiciones que tomo, ¿sí? Probabilidad es el grado de certidumbre y difiere de esta como una parte difiere del total. Razón. La probabilidad de un evento futuro es el grado de certidumbre de su ocurrencia. Algo es más probable que otra cosa si tiene parte mayor de certeza. Y ahí, bueno, dice que quiere decir que una cosa sea más probable que otra. Me voy al penúltimo punto. Algo es moralmente cierto si su probabilidad es tan cercana a la certeza completa que la diferencia no puede ser percibida. Está muy cerca a uno, es lo que diríamos hoy. ¿Ok? Y en contraste, algo es moralmente imposible si tiene solo como certeza la cantidad por la cual la certeza moral no alcanza la certeza total. 1 menos la probabilidad del complemento. Pero más que eso, porque él hablando de probabilidades muy cercanas a 1 y probabilidades muy cercanas a 0 en la terminología actual. Esta regla o axioma 9 es realmente, es realmente sorprendente. Y me la aprendí de Begoña Fernández, que es una de las colegas que más ha estudiado el arte de la conjetura, y lo retoma ella a partir de, es algo que han estado viendo los que estudian riesgo actualmente, riesgo financiero. Dice su regla 9, ya que sin embargo es rara vez posible obtener certeza completa en todo respecto, la necesidad y el uso ordenan que solo lo que es moralmente cierto, lo que está cercano a 1, debe ser tomado como absoluta certeza. Y 2 es realmente sorprendente. Sería útil, por lo tanto, que se definieran límites para la certeza moral, los cuales deberían ser establecidos por un magistrado o autoridad financiera, en la industria, ¿no? Etcétera. Es realmente sorprendente ¿no? Y él da ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se debería determinar si es 99/100 de certidumbre suficiente o 999 entre 1000. Bueno, explica lo que se tenía en mente, que es cuando se lo explica a Leibniz, ¿no? Cuando le dice lo de las fichas, y dice que se pregunte, ¿no? ¿Cuántas veces sería más posible estar con la certeza moral, ¿no? Que con la certeza, la certeza imposible, ¿no? Y es muy importante esto que le dice aquí. Debe ser cuidadosamente observado que no queremos que la razón entre los números de casos que hemos observado se interprete precisamente o como una indivisibilidad. Y le dice a Leibniz, más bien la razón debe ser definida dentro de un rango, los intervalos, ¿sí? Que esté contenido entre dos límites, los cuales pueden acotarse tanto como cualquiera sea. Porque eso le decía Leibniz, es que no le vas a alcanzar en el límite, ¿no? Está muy lejos, y que no hablaban del límite. Jacobo nunca pensó en un límite, habló en lo que les mencioné, ¿no? En el contexto de la probabilidad de la certeza moral fuera C veces mayor que la certeza moralidad imposible. Entonces él insistía, estimación, ¿no? Y en un intervalo.
Ok, aquí están cálculos precisos que él hizo en su libro, y fíjense cómo aquí hay una referencia a Platón, y eso es lo que saca mucho de onda, porque él dice, se sigue de este resultado extraordinario, nada modesto, que si continúan las observaciones de este experimento por toda la eternidad, con la probabilidad finalmente transformada en certidumbre perfecta, entonces todo en el mundo sería observar lo que ocurre en razones fijas y con una ley constante de alteración. Y finaliza, no sé si Platón quería o no decir esto en su resultado de que todo regresa al estado original. Y el estado original es tiene que ver con la espiral. Entonces, ¿por qué llanto eterno? Lo que se propuso, el plan que le llaman, ¿no?, de Jacobo, era desarrollar una ciencia de predicción, dando al mundo mejores métodos para el proceso de toma de decisiones. Predecir algo es medir su probabilidad. La ciencia de la predicción, o stochastic, si él lo menciona, se define por lo tanto como la ciencia de medir tan exacto como sea posible las probabilidades de eventos, de tal forma que nuestras decisiones, ¿no?, siempre podemos tomar una decisión según parezca mejor, ¿no?, más satisfactorio. Y esto es muy importante. En todo esto, en esto todo consiste la sabiduría de los filósofos y la prudencia del hombre de Estado. Sin duda el Ars Conjectandi es una obra fundamental que en opinión de algunos no ha sido todavía entendida. Aquí vuelvo a repetir lo que ya dije. El epitafio de Jacobo Bernoulli, él pedía que le pusieran la espiral arquimediana, logarítmica, pero los que hicieron esta tumba no pudieron, y pidió que se escribiera ahí mutante y permanente, vuelvo a resurgir siendo el mismo como la espiral logarítmica, que él encontró las ecuaciones para derivarla. Aquí hay una prueba de 2 Capricornios, ¿sí?, de que yo tomé las fotos. Hay todo un impacto, que de ahí viene Nicolás Bernoulli, el teorema del límite central, sobre todo el impacto en probabilidad. Les recomiendo estos 2 artículos que salieron que promovió la Sociedad Bernoulli, un artículo de Manfred Decker en el número del 2013 de julio del Boletín de la Sociedad Americana de Matemáticas, y un artículo que acaba de salir de Eugenio Zenetta en un número especial que sacó la revista Bernoulli para celebrar este acontecimiento. Hay muchos artículos muy interesantes y uno de ellos es de Eugenio Zenetta, que se habla sobre los 300 años de la ley de los grandes números. Son de acceso libre las revistas, son realmente muy interesantes estos 2 artículos. El primero más matemático, el segundo con una historia en un contexto muy interesante. Aquí están las lecturas que sugiero, varias de las que ya he mencionado, y termino con una cita de Shorgo, que es más reciente. La cita de Markov la hizo en 1913, pero lo que decía Shorgo, Sándor Shorgo, que estudió mucho la conjetura de San Petersburgo, que también está cumpliendo 300 años, y en inglés se lee muy bonito. El programa de Jacobo, más bien su sueño, era imposible de alcanzar en el siglo XVIII, XVII, finales del XVII, XVIII. Es imposible hoy y se mantendrá así en el sentido que fue entendido en ese entonces. Yo diría que le faltó vida a Jacobo Bernoulli, pero que resurgió con los trabajos de algunas de las personas que mencioné y los matemáticos del siglo, sobre todo del siglo XX. Como una espiral, exacto, como una espiral resurgió. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues se abre una sesión de preguntas aquí para nuestro ponente magistral. No sé si alguien quiere levantar la mano, hacerlas a viva voz.
Bueno, pues yo le hago una pregunta aquí a Víctor, que tiene que ver precisamente con este tema de los grandes números, que ya no alcanzaste a explicarlo en detalle, pero que a mí me parece que es algo sumamente relevante. En el caso particular del INEGI, como institución de estadística oficial, yo diría que en este momento, en todas nuestras instituciones hermanas que forman parte de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, que somos el número redondo 189, y principalmente con el grupo de estadísticos europeos de las Naciones Unidas, pues hay un debate muy importante sobre qué va a pasar con la estadística oficial ante el Big Data o los grandes números. Lo que parece evidente, o por lo menos que se presenta de esta manera, es que en la medida en que los usuarios de la información para la toma de decisiones, que era el gran objetivo de Bernoulli, como lo acabamos de ver, en ese sentido tenía una mentalidad, yo diría, eminentemente práctica, ¿no? Él decía, bueno, pues esto no nada más es un ejercicio formal, interesante, académico, sino que debe tener una aplicación práctica. Bueno, en este mismo sentido, todo parece ir en la línea de que este gran número de información y de datos, los grandes datos que están hoy disponibles a través de las tecnologías de la información, ofrecen la posibilidad de que se tomen mejores decisiones porque se tiene acceso a mucho mayor información. Entonces esto tiene, desde mi punto de vista, alguna analogía, digamos, alguna semejanza, y fue una de las, digamos, yo diría de las intuiciones muy importantes de Bernoulli. Yo no sé si quisieras comentar algo al respecto. Yo pienso que las circunstancias son distintas. Insisto, en 1913 se celebraron los 200 años, se retomó mucho el tema concreto, sobre todo desde el punto de vista de probabilidad. La estadística empezó a ser muy importante, ¿no?, en el surgimiento de las ciencias naturales en finales del siglo XIX, principios del XX, y se desarrollaron métodos estadísticos, ¿no?, metodologías, teorías, ¿no?, diseño de experimentos, etcétera. Y en este 2013, yo creo que recordar el arte de la conjetura es muy importante, pero yo creo que es uno más de las cosas que hay que poner dentro de los 3 objetivos generales del Año Internacional de la Estadística que el presidente del AME mencionaba ayer, ¿no? El Año Internacional de la Estadística no es por el arte de la conjetura, es realmente por el mostrar el impacto, ¿no?, de una ciencia como la estadística y la probabilidad, lo que se ha podido, lo que se tiene actualmente, lo que creció sobre todo en el siglo XX. Y yo creo que esto de Big Data, ¿no?, pues estamos dando vueltas en el siglo, ¿no?, con este problema, ¿no?, como se dio vuelta en el siglo XIX, y pues vendrán nuevas metodologías, vendrán nuevas formas de enfrentar el problema, ¿no?, resolver nuevos problemas, los dictados ahora por la teoría de las comunicaciones y de la información. Y bueno, sin duda medir incertidumbre es primordial, ¿no?, pero las necesidades, ¿no?, son desde mi punto de vista diferentes. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Yo me congratulo que tengamos en México docentes, investigadores con la pasión que hoy evidenció Víctor por narrar historias de personajes como el que nos acaba de narrar. Historias similares le he escuchado a Nacho Méndez narrando experiencias e historias en México, en la evolución, diseño de experimentos, y qué bueno que esté inserto en una institución como el CIMAT para que le siembre este tipo de inquietudes a las nuevas generaciones. Yo estaba escuchando la ponencia de Víctor y no podía evitar recordar lecturas de libros
de descendientes de grandes estadísticos como Fisher, como Kendall, en donde narraban cómo se habían desarrollado y evolucionado los trabajos de sus antecesores, y libros que ellos mismos escribían como parte jocosa, como de algo así como de Tea Tasting Party, etcétera. Entonces, qué bueno que tengamos ponencias como la que acabamos de escuchar. Yo creo que necesitamos muchas más de ellas, no tanto concentrarnos en un método concreto y específico, sino en una historia de vida, y de vida tan rica, de intereses tan variados, que en el pasado no llegaron a entender cabalmente sus contemporáneos, y que, como en el final nos dicen, ni siquiera hoy en los términos y referencias de aquel entonces. Y ojalá tengamos más ponencias de este tipo en foros como este. Gracias. Felicidades. En ese mismo sentido, y abundando en lo que acabas de decir, hay una obra que probablemente algunos de ustedes conocen, o muchos, que a mí me parece es una obra sorprendente. Se llama Filosofía de la Estadística, escrita por un filósofo, ingeniero, matemático llamado Melchior Joja, que la publica en 1859. Es un libro verdaderamente apasionante, porque este señor, en 3 tomos, que están en italiano por cierto, llega a hacer una descripción muy amplia de cuáles son los temas y los métodos y el uso que tiene la estadística para interpretar y para entender los problemas económicos por un lado, pero también problemas de otra naturaleza. Este señor habla que la misión de la estadística es encontrar el estado en que se encuentran muchas de las cosas que existen en la realidad y en la práctica. Hace una lista. Ya me sorprendió que en esa lista, que está en la primera página de lo que él llama definiciones, en esta lista tiene 6 temas, y uno de ellos dice: para poder entender la realidad económica y la realidad de una sociedad, la felicidad o la infelicidad es un elemento fundamental. Y esto lo menciono porque hoy día, en la agenda nuevamente de las instituciones de estadística, está el tema famoso del bienestar. Bueno, pues ya en 1852 Melchior Joja ya había hablado de este tema. Esta obra yo creo que es muy importante. En el INEGI hicimos una traducción de las primeras páginas introductorias. Los que ustedes quieran se las compartimos. Yo por lo pronto se la entrego aquí a Víctor. Guillermo. Víctor, la Asociación Estadística Mexicana te agradece muchísimo tu plática, que nos hayas dado una reseña de la obra de Bernoulli. Y una pregunta en el contexto del área internacional de la estadística: ¿y ahora qué perspectivas, qué futuro le ves al estudio de la probabilidad en México? ¿Cómo sientes que está esta área de la matemática y tan cercana a la estadística en nuestro país? Híjole, es una pregunta que compromete. Yo creo que la probabilidad, ¿no?, dentro de la academia, ¿no?, es una de las áreas más fuertes que actualmente tiene México en muchos sentidos. Yo le veo un futuro. ¿Por qué? Porque hay muchísimos, ¿no?, un chorro, yo diría, de estudiantes interesados en hacerlo. Y en la estadística, que va de la mano, yo creo que hay muy buena estadística en México, y las aplicaciones que se han hecho en México de estadística son realmente excelentes, y que también yo le veo mucho futuro. Habemos pocos de estadística en la academia. Yo creo que es algo que se da a nivel mundial por muchas razones, ¿no? Una de ellas es la estadística no solo es académica, pero yo le veo un gran futuro. Y sobre todo, pues el Año Internacional de la Estadística ha mostrado muchas cosas. Este foro yo creo que es una en ese sentido. Y acabo de ser invitado a ser parte del Comité Directivo Internacional del Año Internacional de la Estadística, incorporarme. Y dicen, bueno, faltan 3 años, 3 meses, ¿no?, para que acabe el año. ¿Cuál es la idea? Hacer un post 2013, ¿no? Se aceptan sugerencias para el nombre,
estadística viva, estadística para siempre, estadística, etcétera, ¿no? Pero realmente el esfuerzo que se ha hecho en el Año Internacional de la Estadística, ¿no? Unir esfuerzos, instituciones, olvidarnos de celos. La estadística es tan amplia y hay lugar para todos, ¿no? Que yo creo que eso ha sido fabuloso a nivel internacional, ¿no? Y a nivel nacional. Y se quiere seguir con ese esfuerzo, ¿no? Se quiere seguir con esa visibilidad. Entonces, bueno, no sé si conteste parcialmente tu pregunta, ¿no? Bueno, pues yo no quisiera dejar de mencionar algo que en este instituto es, pues yo diría, una gran ventaja para lo que hoy día se tiene como aplicaciones de la estadística de forma muy puntual, que es precisamente la georreferenciación, o sea, la ubicación de los datos en el espacio. Hay toda una revolución en ese sentido. Aquí está Rolando Campo, que tiene como misión el sacar adelante un sistema nacional para que precisamente haya una evolución muy importante y estos datos no solo se den de una manera abstracta, de una manera conceptual, en un tabulado, etcétera, etcétera, una gráfica, sino que además se den y se ubiquen en el espacio, con lo cual toman una nueva dimensión. Entonces yo creo que es una de las asignaturas que debemos de asumir y seguir adelante con este proceso que se está iniciando de manera muy importante también en la comunidad estadística internacional. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aportación? No sé cuánto tiempo más tenemos, Víctor. Que se acabó. ¿Ya se acabó el tiempo? Tenemos un descanso y luego Emilio. Me dicen que ya se acabó, pues muchísimas gracias nuevamente aquí a Víctor, felicidades. Yo sabía que iba a tener gran impacto tu presentación y así se dio. Muchas gracias. Muy bien, Víctor. Además,